nuevamente aquí en el bar El Cairo, hoy con el actor principal de la política de la provincia de Santa Fe y uno de los actores principales de la política de la Argentina, Hermes Juan Wiener. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto de escucharlo. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, un lujo que siga viniendo a este programa. Lo levanta, lo pone en un lugar de jerarquía y eso para nosotros es muy importante. Bueno, en plena campaña, ya a pocos días del cierre, una de las preguntas primeras que aparecen es su eslogan de campaña que de algún modo produjo ruido, y eso es bueno, que es esta cosa del país normal, y uno dice, bueno, ¿qué querrá decir Hermes Wiener cuando dice el país normal? ¿Cuál es el país normal? ¿Está evocando alguna época del pasado de la Argentina? ¿Está pensando en un paradigma de país que nunca existió pero que se lo imagina futuro? ¿Cómo lo Mucho más sintetiza? simple que eso, ¿no? Un país normal para nosotros es un país donde los niños jueguen y no trabajen, donde los jóvenes tengan posibilidades ciertas de poder estudiar y trabajar, donde los trabajadores estén en blanco, donde los jubilados cobren el 82% móvil. Bueno, todo lo que le digo está escrito en la Constitución Nacional. Y si nosotros queremos realmente respetar la Constitución, tenemos que atender todas estas expresiones que hacen de la situación un país normal. Pero, digamos, ese país, vamos a decir, ¿para usted existió en parte alguna vez o no existió nunca con esa situación, ¿no? Hubo momentos que mejoraron y hubo momentos que se postergaron. Te pido un vasito de soda, puede ser, y esta llévatela. Sí. Hubo momentos. Claro, momentos donde se respetaron, donde hubo grandes avances, ¿no? Ese mensaje que los únicos privilegiados son los niños, en fin. Y hubo otros momentos donde verdaderamente fueron olvidados. Entonces, creo que realmente Argentina está en condiciones de enfrentar la cuestión social como lo plantea el artículo 14 bis de la Constitución. Y por otra parte, un país normal también es la base fundamental de la Argentina, es la República Argentina. ¿Qué quiere decir la República? Que hay tres poderes, que los tres poderes son independientes y que los tres poderes tienen que complementarse a su vez para construir una sociedad con derechos, con libertades, con instituciones que funcionen. Bueno, esto es el punto de partida que nosotros tenemos que plantearnos si queremos que Argentina hoy se supere. Dos cosas, de esos tres poderes usted a partir del año que viene, o sea del 10 de diciembre, va a integrar seguramente uno de ellos, que es el Poder Legislativo. Situación en la que estuvo, ¿no? En 2005-2007. Es verdad. Y un poco la pregunta es, ¿pasó poco tiempo? Pasó bastante, porque los años pasan y esto fue ya hace 8 años y 6 que salió. ¿Cómo siente que está usted respecto de aquel Wiener del 2005? ¿Qué experiencia nueva suma? ¿Qué valoración distinta hace respecto de cómo miraba el país aquel entonces? Bueno, la verdad que tengo en ese sentido una gran suerte, porque me ha permitido estar tanto en espacios deliberativos, como el Consejo Municipal, como un poder del Estado que es el Congreso de la Nación, como en cargos ejecutivos, ¿no? Intendente en 2 oportunidades, gobernador de la provincia, en fin. O sea que esta combinación permanente, la verdad que es una fortaleza para, como lo veo yo, en la interpretación de los hechos y en las propuestas que se pueden hacer para superar la República Argentina. En esa Cámara de Diputados, bueno, uno no puede predecir cómo va a quedar compuesta, no puede saber cómo van a salir las elecciones, pero hubo una experiencia donde el Frente para la Victoria tuvo una mala elección, que fue hace 4 años, en el 2009, y perdió el control del quórum, y ahí se consolidó una asociación entre todas las oposiciones, de algún modo, que luego no se pudo plasmar, no pudieron llevar adelante proyectos comunes. ¿Cómo está imaginando? ¿O hay alguna reflexión crítica de aquel momento? ¿Piensa que puede ocurrir lo mismo? ¿O sencillamente no está en la hipótesis de que el Frente para la Victoria pierda el quórum a partir del 10 de diciembre? Mire, pueden pasar las dos cosas, ¿no? Lo real es que el sistema presidencialista argentino da posibilidades a una serie de alternativas cuando uno se tiene quórum. Y esto lo vimos, ¿no? Particularmente lo he vivido.
que se paraliza la Cámara de Diputados porque no están los votos necesarios para sacar una ley. ¿Y cuál es el resorte que tiene la presidenta? Recurrir a los decretos de necesidad y urgencia. Entonces hubo un momento en que los DNU eran en materia reinante, había que leer el informe oficial y encontramos allí la cantidad de DNU para cualquier tema que se podría haber resuelto con un día de charla, ¿no? Usted dice que Cristina Fernández de Kirchner aplicó más DNU que otros presidentes. No, totalmente. Sin embargo, la estadística parece de lo contrario. No, pero es que esto es lo cíclico. Cuando me conviene uso el DNU, cuando no me conviene voy a la conveniencia, digamos, de la ley. Ahí aparece otro elemento que me parece que es constitutivo del discurso de la oposición y que me parece que usted lo puso en el centro. Esta cosa de la Argentina podría tener como una convivencia política más armónica y que no la tiene porque de algún modo el gobierno nacional le da una impronta a su modo de gobernar o de hacer política, una impronta de enfrentamiento innecesario, digamos. ¿Cómo es esta idea, digamos, esta cosa de que se podría vivir en este país con una armonía distinta y que hoy por hoy no la tenemos? Un poco también en este aviso publicitario principal de que las familiares no se pueden reunir en la mesa. Nosotros estamos a favor de que la justicia se siga democratizando. Nos parece que es un error que la justicia no pague, los miembros de la justicia no paguen impuestos. Todo eso me parece realmente que hay que superarlo. Ahora, no quiere decir esto que el Ejecutivo puede nombrar a los jueces. Y pongo como ejemplo nuevamente Santa Fe. En Santa Fe, los jueces son nombrados por un Consejo de la Magistratura, donde el gobernador, que era yo, se autoexcluyó y se autoexcluyó el Ejecutivo de participar de esa selección de jueces. ¿Por qué? Porque creemos que siempre puede haber una parcialidad que hay que evitarla, para que realmente la justicia sea independiente. Y ese ha sido el gran avance que hemos logrado. La justicia nacional, sin embargo, está interpelando fuertemente el gobierno nacional con el tema de la justicia y parece como que hay jueces que juegan para un lado y jueces que juegan para el otro. ¿Cómo se resuelve esa cuestión? Transparentando y democratizando la justicia, pero no enganchando los miembros del Consejo de la Magistratura en una lista partidaria, como se pretendía hacer. Creo que esto es un error garrafal, porque permite realmente cooptar al Poder Judicial. ¿Usted piensa que los jueces actuales no juegan políticamente para un lado o para el otro, digamos? ¿No tienen una posición política aunque no la digan? Si convenimos que el hombre es un animal político, por supuesto que eso puede ocurrir. Ahora, nosotros tenemos que aspirar a otra cosa. Y tenemos que aspirar a que sea la academia, aspirar a que sea el consejo, los colegios de profesionales, los que seleccionen los mejores jueces. Y esto la verdad que en la provincia de Santa Fe se ha dado. Hoy tenemos todos los que integran el cuerpo del Poder Judicial y que han surgido de los concursos, son realmente todos ímprobables. Ahora, entonces quiere decir que, a ver, su idea no es que el problema de la elección de voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura era porque estaba vinculada a una boleta partidaria, sino porque usted cree que no los tienen que elegir a los miembros del Consejo el voto popular, sino que lo tienen que elegir la asociación y la academia. Es que de los tres poderes el que debe ser más independiente es el judicial. Y eso es lo que tenemos que asegurar todos. Por eso que al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo lo elige el voto directo de la gente. A los otros, no, digamos, a ese órgano político, Consejo de la Magistratura, ¿usted cree que no lo tiene que elegir? No lo tiene que elegir. Volviendo a la cuestión de la campaña y del discurso opositor, hay un elemento ahí que también aparece. Parece que la oposición, que está muy fragmentada en la Argentina, que se expresó de manera cruda en la última elección, que usted dice la mejor elección de todos los opositores, pero de todas maneras en una situación de gran fragmentación, la oposición está oscilando entre un discurso netamente opositor en el sentido del diagnóstico, es decir, este proceso político debe modificarse radicalmente, o un discurso en donde algunas cosas están bien y otras no, y habría que virar 30 grados el camino. Es decir, ¿cómo lo define esa situación? ¿En dónde se para usted? ¿En el viraje leve o en el viraje 180, 90? ¿Cómo sería? No, hay que pararse en la ley.
y hay que pararse en la mecánica prevista por la Constitución. Bueno, pero digo, las decisiones políticas que orientan el sentido de hacia dónde va un gobierno, eso no está en la ley, está en la voluntad política del proyecto que lo lleva adelante. Sí, pero hay decisiones que uno las apoya sabiendo que van a fracasar y sin embargo cree que hay que llevarlas adelante, ¿no? Digo, es difícil oponerse a una línea de bandera. Digo, nos negamos a tener una línea de bandera. Veamos cómo recuperamos una línea de bandera en un proceso. Hoy el déficit que tiene la aerolínea es monstruoso. Entonces se pone en duda el propio tema, si conviene o no conviene tener una línea de bandera. Usted dice que los mecanismos que se llevan adelante de algún modo enturbian el concepto inicial, una cosa así, ¿cómo sería? Claro, porque lo mismo YPF, ¿quién puede estar en contra de que YPF sea argentina y tenga los colores celeste y blanco? ¿No? De hecho, la votación en el Congreso de 208 diputados que votaron por la estatización de YPF, ¿no? Ahora se va a la privatización de nuevo, por una empresa que tiene muchos signos de interrogación. Porque pero no la privatización, ¿cómo la privatización? Una asociación, no se cambia el estatus jurídico de YPF. Y vamos a ver, no se sabe nada, porque es un convenio secreto. En un país como el nuestro no podemos tener convenios secretos. Tiene que conocerse la verdad. Hay letra chica, la letra chica cuando van a los foros internacionales tiene el mismo valor que la letra grande, ¿no? Nada más que la letra chica es la que uno no conoce y conoce la letra grande. Claro. Bueno, entonces, estas son situaciones. Por ejemplo, los fondos de la FJP. Nosotros apoyamos y tenemos proyectos. Yo presenté 3 proyectos de ley, ¿no?, sobre el tema de los jubilados. Los fondos de la FJP que vayan a los jubilados, es correcto. Ahora, si en la ANSES van todos los que quieren sacar plata y dejan un pagaré y se llevan la guita, bueno, estamos en una situación donde ese manejo, evidentemente, nosotros no lo compartimos. Entonces, digamos, estamos hablando de un viraje importante que usted plantea para la Argentina, no solo una modificación parcial. Digo porque aparecen candidatos emergentes en esta etapa, como el candidato Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, que propone un viraje parcial y está aparentemente concitando una expectativa importante en el distrito que lleva 38% de los votos de la Argentina. Esa es como otra mirada de la oposición. ¿Cómo diría que sucede eso? ¿Por qué? Porque vivimos en democracia, por suerte, ¿no? Entonces, en la democracia uno puede opinar y puede tener fuerzas políticas que piensan diferente. Es totalmente lógico. Después están las elecciones en las cuales uno se somete para que la gente valore lo que se está haciendo, ¿no? No, digo porque, a ver, venimos de una etapa en donde parecía o parece que el gobierno está tocando sus límites. Estas expresiones de la calle que fueron muy importantes, del 8 de noviembre, del 18 de abril, incluso en la que usted participó, que había una fuerte presencia opositora con un discurso muy duro contra el gobierno nacional, parecía que ese era el tono definitivo de la campaña. Sin embargo, ahora aparecen como algunas versiones morigeradas de ese oposicionismo radical. ¿Me explico la pregunta? Sí, no, yo no comparto ese análisis. Yo creo que hay expresiones de la gente como fueron los indignados en España, como fueron en París, en fin, ¿no? Son procesos sin institucionalidad, con lo cual son manifestaciones valederas, de protesta, en fin, pero no queda nada después. Quedó el recuerdo de una... Es muy difícil pasar de lo... No, usted participó, le asignó, claro, le asignó volumen supuesto, político a eso. yo no le niego volumen. Yo digo que la continuidad de esos procesos no es la continuidad que puede tener una propuesta política partidaria. Que los partidos son los únicos que finalmente pueden capitalizar eso. No, son el sistema que tenemos nosotros por ley, que pueden presentarse elecciones. Una ONG no se puede presentar elecciones. Claro. ¿No? Como dijo el Papa, que la iglesia no sea una ONG. Claro. ¿Qué no le gustó esa frase? No, sí, pero no. A propósito, ¿cómo ve lo del Papa argentino? Yo lo veo muy bien, y además nos da enseñanza todos los días. Creo que esto de hablar sobre el diálogo es lo que nosotros necesitamos, y no es lo que ocurre en Argentina. En Argentina tenemos largos monólogos y decisiones sin debate. Viniendo un poco a la provincia de Santa Fe, ¿cómo está la disputa acá?
Aparentemente usted está muy bien en las encuestas. Después de esta reunión voy a estar mejor. Bueno, así ojalá. Y apareció un competidor que por ahí no estaba en los planes, o uno de los competidores, que es un hombre que una sola cosa probablemente no necesita, que es conocimiento. Jorge Obey, que fue 2 veces gobernador de la provincia. ¿Le cambió eso la jugada en el sentido que le aparezca un ex gobernador cuando hace por ahí 1 mes y medio que eso no estaba en los planes? No, para nada. Nosotros seguimos adelante con una propuesta muy seria. La provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario tiene situaciones que le han producido y le producen dolor de cabeza, que es el tema al gobierno provincial, que es el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. El socialismo salió muy fuerte a denunciar que había una campaña contra la provincia respecto de la utilización de las crisis de narcotráfico, involucrando supuesta, no sé, connivencia con el gobierno provincial. ¿Cuál es la situación a hoy de ese análisis? Que la provincia de Santa Fe es la provincia que más ha avanzado en materia de seguridad en todas las provincias argentinas. Esa es la situación. Sí. El primer día de nuestro gobierno, creamos el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, porque queremos que van los dos juntos. Seguridad sin justicia, justicia sin seguridad. Entonces tiene que tener realmente una lógica de trabajo común para que los delincuentes estén presos. ¿Usted ve que eso está funcionando bien? Está mejorando día a día. Fíjese, antes, con 2 meses de instrucción y un arma reglamentaria en la cintura, salían de policía. Hoy necesitan 2 años de instrucción, tienen que ingresar con el secundario completo, si no, no pueden ingresar, ¿no? Y bueno, y tienen que estudiar, y para eso se le da una beca. Y luego tienen la posibilidad de una tecnicatura universitaria. Con lo cual la formación de la Policía de Santa Fe necesita tiempo, ¿no? Pero la conducción de la Policía de Santa Fe hoy es la que viene desarrollándose en los 24 años de gobierno justicialista, donde hay gente muy buena y hay de la otra. Y entonces ayudar a separar a la gente de la otra es una de las tareas fundamentales de este gobierno. Por eso no tenemos nosotros al ministro de Seguridad amenazado, el único ministro de Seguridad del país, cosa que el gobierno nacional ni se ha enterado del tema. Hermes, y hay un poco a propósito de eso también esta idea de intervenir sobre los ascensos, ¿no? Esta cosa que se promovió en estos días de los pliegos, analizarlos con civiles y que no sea solo un atributo de las fuerzas. Es una ventaja, ¿me parece bien? ¿Le parece bien eso? Por eso digo, no es perfecta, está en un proceso que se ha iniciado del día 0 de estos casi 2 años, permanentemente de avance en 3 materias, ¿no? Uno que es en materia de la calidad profesional de los integrantes de las fuerzas policiales. La otra que tiene que ver con una justicia donde la justicia actúe, no como comúnmente dice la gente, donde el delincuente entra por una puerta y sale por otra, que se involucre la justicia. Y la tercera es la vinculación de lo social con los municipios, con las comunas, hablando con la gente, reuniendo, acompañando a las buenas policías. Bueno, esa es la tarea. Y la última, en el caso más sonado, el tema del narcotraficante vinculado a la policía, como en el caso de Toñelli, ¿usted en lo personal qué sintió respecto a Hugo Toñelli? Bueno, que es parte, digamos, de los riesgos que uno toma cuando gobierna, que elige un funcionario y que después ese funcionario de algún modo lo traiciona. ¿Cómo lo analiza? ¿O en lo personal sintió bronca? ¿Qué sintió? En lo personal, mire, nosotros siempre tenemos que, primero no pensar en lo personal, sino en lo colectivo. Bueno, ¿no? Colectivo, claro. Toñelli es producto de los 24 años de policía provincial, del gobierno justicialista. ¿Qué hizo el Pero gobierno? usted lo religió de algún modo. Yo no lo reelegí. O lo pusieron no. como jefe de policía, ¿no? Bueno, si le llega el escalafonamiento a sus manos, Claro. Y tiene las fojas de servicios en blanco, nunca tuvo ninguna falta.
¿qué motivo tiene para decir que no? Esta es la pregunta, claro. ¿No es cierto? Entonces, nosotros actuamos de acuerdo a la ley. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley, le correspondía. Bueno, a ver, me le quedo muy agradecido. Bueno, como siempre, muy amable. Un gusto. Que ande todo bien. Bueno, gracias.